Bien, vamos a continuar efectivamente con la serie de confiar. Si no sabía cómo se llamaba, se llama confiar. Y vamos a ir a Juan 9, así que acompáñenme ahí rapidito. Vamos a ir a Juan 9. Si no trajo Biblia o si no tiene, tranquilo, en pantallas ya está apareciendo, entonces me puede seguir ahí. Dice, mientras caminaba, Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Rabí, ¿por qué nació ciego este hombre? Le preguntaron sus discípulos. ¿Fue por sus propios pecados o por los de sus padres? Y entonces Jesús respondió, no fue por sus pecados ni tampoco por los de sus padres. Nació ciego para que todos vieran el poder de Dios en él. Debemos de llevar a cabo cuanto antes las tareas que nos encargó el que nos envió. Pronto viene la noche cuando nadie puede trabajar. Pero mientras estoy aquí en el mundo, yo soy la luz del mundo. Luego escupió en el suelo, hizo lodo con la saliva y lo untó en los ojos del ciego y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé. Siloé significa enviado. Entonces el hombre fue, se lavó y regresó viendo. Sus vecinos y otros que lo conocían como un pordiosero ciego se preguntaban, ¿no es ese el hombre que solía sentarse a mendigar? Algunos decían que sí y otros decían, no, solo se le parece. Pero el mendigo seguía diciendo, sí, soy yo. Y le preguntaron, ¿quién te sanó? ¿Cómo sucedió? Y él les dijo, el hombre al que llaman Jesús hizo lodo, me lo untó en los ojos y me dijo, ve al estanque de Siloé y lávate. Entonces fui y me lavé y ahora puedo ver. ¿Dónde está él ahora? Le preguntaron. No lo sé, contestó. Entonces lo llevaron ante los fariseos, al hombre que había sido ciego, porque era día de descanso cuando Jesús hizo lodo y lo sanó. Y los fariseos interrogaron al hombre sobre todo lo que había sucedido, y él les respondió, él puso lodo sobre mis ojos, y cuando me lavé, pude ver. Vamos a hacer una pausa. Los siguientes versículos siguen hablando de que empiezan en un dime que te diré los fariseos con este hombre. Le empiezan a decir, pero ¿quién fue el que lo sanó? ¿Pero quién fue el que lo sanó? ¿Pero cómo? Que Jesús, y ese es un hombre pecador. Entonces vamos a saltarnos esa parte y vamos a caer en el versículo 26. Y entonces dice el 26, ¿pero qué fue lo que hizo? Ya estará como la tercera o la cuarta vez. Le preguntaron, ¿cómo te sanó? Miren, exclamó el hombre, ya les dije una vez, ya harto, sean necios. ¿Acaso no me escucharon? ¿Para qué quieren oírlo de nuevo? ¿Ustedes también quieren ser sus discípulos? Entonces ellos lo insultaron y le dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros somos discípulos de Moisés. Sabemos que Dios le habló a Moisés, pero no sabemos ni siquiera de dónde proviene este hombre. Entonces el hombre respondió, qué cosa tan extraña. A mí me sanó los ojos y ustedes ni siquiera saben de dónde provienen. Vamos a brincar ahora al 35. Dice, cuando Jesús supo lo que había pasado, encontró al hombre y le preguntó, ¿crees en el Hijo del Hombre? ¿Quién es, Señor? Contestó el hombre, quiero creer en él. Ya lo has visto, le dijo Jesús, y está hablando contigo. Sí, Señor, creo, dijo el hombre, y adoró a Jesús. Entonces Jesús dijo, yo entré en este mundo para hacer juicio, para dar vista a los ciegos, para demostrarles a los que creen que ven, que en realidad son ciegos. Y algunos fariseos que estaban cerca lo oyeron y le preguntaron, ¿estás diciendo que nosotros somos ciegos? Si fueran ciegos, no serían culpables, contestó Jesús, pero siguen siendo culpables porque afirman que pueden ver. Bien, des un aplauso, acaba de leer casi 30 versículos. Este tema se llama de la oscuridad a la luz y la razón por la que le puse así es porque el primer detalle que podríamos pensar de esta historia o lo que podríamos pensar en general de esta historia es que se trata acerca de un hombre que era ciego y que fue sanado por Jesús y solamente. Pero realmente eso es simplemente la portada. Cuando nosotros leemos la Biblia, cada vez que leemos una historia, esto es un tip, nosotros estamos leyendo solamente la portada de algo que es mucho más profundo. Y este es el caso de esta historia. El caso de esta historia representa la oscuridad en la que vivía el ciego,
que se encontró con la luz del mundo, con Jesús. Entonces, ese es el tema general de la historia, oscuridad versus luz. Ahora, todos pasamos por oscuridad, independientemente de nuestra edad, de nuestro sexo, de nuestro proceso, de nuestros años en Dios, pasamos por oscuridad, ¿sí? Y hay dos tipos de oscuridad. Una de esas oscuridades ya nos habló Caleb la semana pasada, que es la oscuridad del pecado, ¿verdad? De eso que nos trae culpa, que nos hace sentir mal ante Dios, que nos sentimos sucios y etcétera, etcétera. Pero hay otro tipo de oscuridad y es el tipo que yo le llamo porque así es la vida. Diga conmigo, porque así es la vida. Sí, es la oscuridad, porque así es la vida. La oscuridad de las cosas difíciles, la oscuridad de las pruebas, de las circunstancias, de aquellas cosas que no pensábamos que iban a pasar y sucedieron. Por allá nos despiden del trabajo, ¿verdad? Nos hacen una llamada y nos despiden, o la empresa se va de Costa Rica y nos quedamos sin trabajo. Por allá sucede una infidelidad, por allá se muere alguien que yo amaba, ¿verdad? Son todas esas circunstancias difíciles que son oscuridad, que nos hacen pasar por una temporada fea. ¿Alguien ha pasado por alguna circunstancia así? ¿O solo yo? Levánteme su mano. ¿Sí? Todos pasamos por esas circunstancias. Le pasan cosas malas a gente buena. Le pasan cosas malas a gente buena. Así como lo está escuchando. Y si no, pregúntele a Job. Si es la primera vez que usted está por acá, le recomiendo que se vaya a leer un libro de la Biblia que se llama Job. Y ahí usted va a ver que si hay un hombre desgraciado, yo creo que es Job, literal. Job dice la Biblia que tenía de todo y se le empiezan a morir las ovejas, los camellos, se le mueren los hijos y después le cae una enfermedad encima. O sea, increíble. Y la historia de Job empieza diciendo que no había hombre como Job, intachable, alguien justo ante Dios como Job. O sea, no era una cuestión de pecado, no era una cuestión de que si era bueno o malo, era que simplemente tenía que pasar por ahí. Y los discípulos empiezan a preguntarle esto a Jesús y le dicen, pero ¿quién fue el que pecó? Porque normalmente cuando pasamos por circunstancias difíciles, podemos pensar, ¿será que estoy pecando? ¿Verá, Señor, que estoy haciendo mal? Y no necesariamente, a veces pasan circunstancias difíciles porque así es la vida. Diga conmigo, así es la vida. Y de eso es lo que vamos a hablar. Y de eso, en este momento estaba este ciego. El ciego estaba en un momento donde estaba en una temporada de oscuridad, estaba viendo la fe, estaba difícil, había nacido ciego. Yo no me puedo imaginar quizás ese ciego en esa esquina, ¿verdad? Yo me lo imagino por alguna razón como los que piden dinero ahí, los que piden plata en la parada, ¿verdad? De la coca, ahí sin zapato y todo sucio. Y yo me imagino que él estaba ahí en desesperanza y tal vez ya había perdido las ganas de vivir, frustrado porque tal vez no había encontrado la solución. En ese momento de la historia nos encontramos al ciego, un hombre que estaba en ruinas. Y quiero que eso le quede muy claro porque este hombre estaba ahí sin esperanza alguna. Quizás como muchos de nosotros esta mañana, que estamos pasando por alguna circunstancia difícil, por alguna prueba, por algo que está sucediendo y que nos tiene desanimados, que tal vez nos quiere traer depresión. Pero me encanta porque es normal sentirse mal, eso es parte de la vida. Pero me encanta cómo empieza la historia porque dice el versículo 9:1, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y eso me lleva al primer punto. Y es que Jesús nos encuentra en la oscuridad. En la historia usted no ve que el ciego se acercó a Jesús. El que se acercó al ciego, al que estaba en ruinas, al que estaba en desesperación, al que estaba en depresión, fue Jesús. A veces nosotros pensamos que tenemos que estar en nuestra mejor temporada para encontrarnos con Jesús o para que Dios se manifieste, o para que Dios haga algo. Pero yo le tengo noticias. A veces en nuestra peor temporada es cuando más podemos ver a Dios. En los periodos de mayor dificultad, de mayor prueba, es donde nos podemos encontrar con Jesús. Los discípulos le dijeron, ¿quién pecó sus padres? Ellos estaban buscando culpables.
Pero Jesús dice, no, 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 esto es para que Él vea la gloria de Dios. Jesús estaba buscando restaurar a ese que estaba ahí en desesperación, a ese que no tenía esperanza. Y eso es hermoso, porque eso quiere decir que Jesús se acerca a nosotros en nuestro periodo de mayor oscuridad. En nuestros periodos de mayor tristeza, Jesús quiere acercarse a nosotros. Y quiero hacer un ejemplo, así que si me ayudan ahí un toquecito con, con la luz. Ya esto lo practicamos la semana pasada, entonces debería de salir bien. Vamos a ver. Cuando se va la luz en la casa, usted no empieza a decir, oscuridad, te vas desde mi casa. O usted no agarra una escoba y trata de echarla o a patadas, ¿verdad? Eso es imposible. Si usted me ve haciendo eso, usted dice, este compa está loco, ¿verdad? Porque uno no disipa la oscuridad con esas cosas. ¿Qué hace uno? ¿Qué hace uno? Hablen, hablen. Prende la luz, busca una candela, ¿verdad? Porque lo único que puede disipar la oscuridad es la luz. Y a veces, en nuestros periodos de oscuridad, nosotros tratamos de hacer cosas inútiles como patear a la oscuridad. En nuestros periodos de prueba empezamos a hacer cosas inútiles como ¿qué? Se preguntará usted. Uno empieza a buscar salidas en el dinero, en el éxito, ¿verdad? Empieza a buscar cosas que supuestamente nos van a ayudar en nuestros periodos de oscuridad, en las temporadas difíciles. Pero ¿sabe? Nada de eso disipa la oscuridad. El único que puede ayudarnos en la oscuridad, cuando ya no podemos más, se llama Jesús, la luz del mundo. Jesús es el único que puede disipar toda tiniebla. Jesús es el único que puede ayudarnos en el dolor. Jesús es el único que puede ayudarnos en la angustia. Jesús es el único que puede meter su mano en el pozo de la desesperación, en el lodo cenagoso y sacarnos de ahí. Y me encanta porque Jesús quiere. Jesús hubiera podido pasar de largo si quisiera. Hubiera dicho, no, ese ciego que se queda ahí. Pero Jesús se acerca al ciego, lo ve en desesperación y lo levanta. Jesús no pasa de largo ante nuestra situación difícil. Jesús quiere levantarnos. Jesús quiere sanarnos. Jesús quiere acompañarnos. Jesús quiere animarnos. Jesús quiere abrazarnos. Y yo no sé si usted lo cree, pero Jesús quiere estar con nosotros en medio de la oscuridad. Jesús se acerca en la oscuridad. Independientemente del tipo de oscuridad, la respuesta sigue siendo la misma de Jesús. Juan 9:5. Mientras estoy aquí en el mundo, yo soy la luz del mundo. Segundo punto, Jesús no siempre explica el proceso, pero espera obediencia. Diga conmigo, obediencia. Yo quiero que usted se imagine la escena y yo trataba de pensar en esto, ¿verdad? Yo siendo un ciego ahí sentado, chilling, relax, y de pronto suena frío en mi cara. ¿Usted se imagina eso? Que usted esté ahí sentadito y alguien llegue y le pegue un pedazo de tierra con cuecha en la cara. Está feo, ¿verdad? A mí me dio un poquito de asco, si les soy honesto. Pero Jesús no le dio explicaciones y me encanta el ciego porque el ciego no se pone ahí, pero ¿qué está haciendo? ¿Por qué me está haciendo esto? ¿Qué le sucede? Él se queda callado, la Biblia no da detalles de nada. Y Jesús le dice, si usted quiere ser sano, vaya y se lava al estanque de Siloé. Y usted ve el ciego ahí, ¿verdad? Que va a lavarse al estanque y al ser obediente es sanado. Jesús no le explicó el por qué ni por qué tenía que ir hasta allá. Jesús podía haberle dicho, yo te voy a sanar aquí en este momento, voy a hacerte los ojitos nuevos, ¿verdad? No, Jesús no le explicó absolutamente nada de detalles del proceso. Y en la vida es igual, en nuestra vida es igual. A uno le encantaría que Dios le explique el por qué uno está pasando por ese proceso, o por esa oscuridad, o por ese periodo difícil. O solo a mí, a uno le encantaría el recibir los detalles del plan de Dios.
Pero les tengo noticias. Negativo. Muchas veces no pasa. No recibimos ningún tipo de explicación y lo único que recibimos es el silencio de Dios. Y es feo. Es feo que usted esté pasando por algo difícil y usted esté pidiendo la ayuda a Dios y Dios calladito, no dice nada. Y eso me trae de vuelta a la historia de Job, porque Job dice que está pasando ahí por una temporada difícil y pasaron creo que 39 capítulos para que Dios apareciera. Y Dios aparece al puro final de la historia. Pero Dios no espera que nosotros entendamos los por qué. A eso le toca a Él, ¿verdad? Y una de las cosas que sucede en esta historia que yo les conté es que los fariseos empiezan a cuestionar al ciego y le empiezan a decir, ¿quién te sanó? ¿De dónde viene? ¿Quién es? ¿Y cómo que ese tal Jesús no puede ser posible? Y eso me hace pensar también en algo que pasa en medio de la oscuridad. Quiero que me acompañen ahora sí a Job 2. Vamos a ver algo. Esto no estaba planeado para este momento, pero ahora temprano Dios me habló al respecto. Entonces vamos a verlo rápidamente. Job 2:8. Dice, Job sentado entre cenizas se rascaba con un trozo de teja, no valía nada. Su esposa le dijo, ¿todavía intentas conservar tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y sin embargo, Job contestó, hablas como una mujer necia. ¿Aceptaremos solo las cosas buenas que vienen de la mano de Dios y nunca lo malo? A pesar de todo, Job no dijo nada incorrecto. Cuando uno está pasando por una temporada difícil y Dios hace silencio, hay voces que aparecen para que nosotros empecemos a dudar de Dios. ¿Se entiende? Entonces por allá aparece un amigo, un familiar y te dice, pero de ahí no es que usted es cristiano, no es que usted va a la iglesia todos los domingos, no es que, ¿a dónde está su Dios? Igual que la esposa de Job, ¿verdad? Ya maldiga a Dios. Y entonces aparecen presiones externas para hacernos dudar de que Dios está con nosotros. Pero me encanta el ciego, vuelvo de nuevo al ciego y a Job. Ninguno de los dos tuvo dudas de que el proceso de Dios y lo que Jesús le estaba pidiendo tenía un final glorioso para sus vidas. Yo te quiero decir esta mañana que no importa por lo que sea que estemos pasando, la gloria de Dios se va a manifestar al final del proceso. Aunque no lo entiendas, aunque no sepas cómo, la Biblia dice en Romanos que todas las cosas, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Aleluya. Todas las cosas le ayudan a bien. Hay una versión que dice que todas las cosas contribuyen. Dios hace que trabajen para nuestro bien. Y hay cosas que no entendemos. Y vuelvo de nuevo a la historia de Job. Y entonces Dios aparece y le dice a Job, ¿dónde estaba usted cuando yo le puse los cimientos a la tierra? Cuando le dije al cosmos que se ordenara. Y Dios le estaba diciendo a Job, usted no entiende nada. Usted no tiene el panorama completo. En medio de las circunstancias difíciles, nosotros no tenemos el panorama completo, pero Dios sí tiene el panorama completo. Y Dios se va a glorificar en tu vida, no sé cómo, pero Dios se va a glorificar. Y vas a ver la gloria de Dios en esa circunstancia. Amén, nadie lo creyó, pero amén. Vas a ver a Dios. Después de que le echa lodo, le dice, vaya, lávese, Dios nos da siguientes pasos, espera obediencia. Y eso me hace meditar de que en medio de las temporadas difíciles uno tiene que estar atento para escuchar a Dios, para ver qué Dios quiere que hagamos. Porque Dios tal vez no nos da explicaciones, pero sí nos da una dirección. Y tal vez lo que Dios espera de nosotros es que confiemos más en Él,
que dejemos de confiar en el dinero, que dejemos de confiar en nuestra estabilidad, en nuestros recursos y confiemos solamente en Él. Y por eso a veces pasamos por temporadas de escasez y tal vez usted dice, ¿por qué yo tengo que pasar por un periodo donde me duele, donde me lastima, donde la gente me critica? Bueno, porque tal vez Dios quiere forjar en nosotros que seamos gente que ama a pesar de las ofensas a otros. Entonces hay cosas difíciles que pasan por un propósito, pero Dios espera obediencia en medio de lo difícil, en medio de la oscuridad. Jesús espera que usted y yo seamos obedientes. ¿Sí? Están muy calladitos. Yo no sé si eso es bueno o malo. Espero que bueno. A Jesús no le asustan las tempestades, la oscuridad, el caos. Él está presente en medio de todo. La fe no consiste en entenderlo todo, consiste en confiar en Dios cuando no lo entendemos todo. Y eso me lleva al final. Tercer punto, la verdadera luz es conocer a Jesús. Quizás cuando leemos este pasaje, yo les decía al principio, uno puede pensar que qué chiva, ¿verdad? Ese ciego que estaba ahí fue sanado y nos quedamos ahí. Pero realmente la historia continúa y en el final vimos que el ciego se vuelve a encontrar con Jesús, vuelve a encontrarse con Él. Y entonces Jesús le hace una pregunta y le dice, ¿sabes quién es el Señor? ¿Verdad? ¿Crees en el Hijo de Dios? Y el hombre le dice, ¿quién es Señor para que yo crea en Él? Y Jesús le dice, pues le has visto. Y el hombre responde, creo Señor, y lo adoró. Saben, el milagro más grande de esta historia no fue que un hombre que era ciego pudo volver a ver, sino que un pecador se arrepintió, que un pecador conoció a la luz del mundo. Y hay un detalle no menor en esta historia, y es el contraste que hay entre los fariseos, ¿verdad? Y el ciego. El ciego, por un lado, no pregunta, no dice nada, simplemente se deja llevar por el tiempo de Dios, confía en Jesús. Pero los fariseos empiezan a preguntar todos, empiezan a cuestionar y empiezan a decir, ¿cómo no? Y entonces terminan más frustrados y terminan más confundidos por estar pregunta y pregunta. Y entonces el capítulo cierra diciendo, yo vine para que aquellos que creen que ven, sepan que no ven, pero los que no ven van a ver. Y eso demuestra que a veces cuando nosotros somos testarudos, digo conmigo testarudos, y queremos entenderlo todo, ¿verdad? Y pretendemos que todo se tiene que hacer a nuestra manera y que Dios tiene que hacerlo en nuestro tiempo y darnos las respuestas como nosotros queremos. Terminamos como los fariseos, confundidos y frustrados. Y uno puede usar la palabra porque ellos, los fariseos dijeron, nosotros conocemos a Moisés, ¿verdad? Y sabemos que y todo el asunto. Y a veces usted puede justificar su testarudez con cosas de la Biblia. Y usted pretender que Dios tiene que hacer o ajustarse a lo que usted quiere. A nuestra cabezonada. Porque yo soy el primero en levantar la mano aquí. O sea, a veces uno dice, no, es que no, nada que ver. ¿Verdad? Y uno como que pelea con Dios y quiere que Dios se ajuste a uno, a pesar de que existen todos los red flags del mundo, ¿verdad? De que la situación no va por buen camino y uno está de cabezón queriendo hacer lo que uno quiere. Vamos a terminar frustrados, vamos a terminar tristes, vamos a terminar decepcionados, vamos a terminar confundidos como los fariseos. Porque como les dije, no nos toca entender a Dios, nos toca confiar en Él en medio de la temporada difícil, en medio de la situación. Y me encanta porque al final este hombre no solamente fue sanado, sino que conoció a Jesús. En Job podemos ver que a pesar de todo lo que él pasó y de que sus amigos estaban en contra de él, ¿verdad? Y lo cuestionaban y le decían, para mí que usted es un pecador.
Y cuando aparece Dios y habla con él, Job termina diciendo, Señor, de oídas yo había oído acerca de ti, pero ahora yo te puedo ver. Iglesia, en medio de cualquier temporada difícil y de cualquier prueba, yo te quiero decir lo siguiente, vamos a ver a Dios. Vamos a terminar viendo a Dios. Y quiero terminar con un testimonio. Cuando yo tenía 17 años, muchos de aquí saben que a mí me apuñalearon. Y muchos se han preguntado, ya me han dicho que cuando predico, ¿qué es esta pelota, verdad? Me han dicho que no me pueden poner atención, que Dios los perdone. Me han preguntado que qué es esta pelota, vea. Esto es porque a mí me apuñalearon, no es porque a mí me da la gana tener esa pelota. Y me apuñalearon en la espalda. Y yo servía en la iglesia. Yo, de hecho, ese día venía para un ensayo de escuela de arte. En ese tiempo hacíamos obras de teatro, era qué cosa más linda. Una vez salí de viejito y el paso fue lo mejor hasta el día de hoy, después de no sé cuántos años. Bueno, X. La cosa es que yo venía para un ensayo de escuela de arte, estoy en el Higuerón esperando a una amiga que le iba a traer y de ahí llegaron a asaltarme y como yo soy de Lomas, de barrio, yo me defendí, me agarré con la gente y de ahí terminé apuñaleado. Yo serví a Dios, yo amo a Dios, ¿verdad? Todo el asunto. Yo fácil pude haberme enojado con Dios. Y decirle, Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto? Pero saben, yo, de hecho, cuando iba de camino en la ambulancia, una señora iba llorando, papito, ¿qué le pasa? No se muera, no se duerma, me decía. Y yo, tranquila, le decía yo estoy tranquilo, porque si yo me muero, yo sé que voy a estar con el Señor. Y si Dios decide que viva, por algo pasan las cosas. Esas fueron mis palabras, sencillas y mucha vara. Más adelante yo me pude dar cuenta de que yo tuve que pasar por ahí para que otras personas pudieran creer en Jesús, para que otras personas pudieran acercarse a Él, para que la gente entienda que en medio de la temporada difícil Dios se glorifica. Yo pasé por ahí para poder estar aquí predicándoles a ustedes y decirle, Dios se glorificó, Dios fue bueno, vi su luz y le conocí. Por lo que sea que estés pasando, no sé qué sea, Dios está en medio, Jesús te quiere sostener, quiere apoyarte, quiere llevarte de la mano, quiere estar contigo, quiere abrazarte. Quizás no van a haber explicaciones del por qué, pero Él va a estar contigo para consolarte en medio de la oscuridad. Y te puedo asegurar de que la gloria de Dios está esperando al final del proceso. ¿Qué tal si inclinas tu rostro y hablas con Dios? Porque hoy todos llegamos aquí a este lugar en alguna parte de esta historia. Algunos quizás atravesando una temporada de oscuridad, otros luchando con preguntas que no entienden, otros escuchando la dirección de Dios, pero ignorando la dirección de Dios y Dios esperando obediencia. Y quizás algunos hoy necesitan encontrarse con Jesús, la luz del mundo, por primera vez. La invitación del Señor ante todas estas cosas sigue siendo la misma. No importa cuán profunda sea tu oscuridad, no importa cuánto tiempo lleves ahí en depresión, en tristeza,